En cuanto a contenido, vamos a ver lo referente, como le dije, al sistema nervioso central, algunas características, generalidades, algunos principales neurotransmisores importantes y receptores, ¿no? La actividad estimulante y actividad depresora, que son características del sistema nervioso central, ¿no? En estimulantes hablaremos algo de la cocaína, la cafeína y la teobromina, su utilidad actual. Y principalmente vamos a enfocar en cuanto a los depresores. ¿A quiénes? A un grupo importante, ¿no? Las benzodiazepinas, algunas generalidades, características, importancia, algunos aspectos de farmacocinética, farmacodinamia, benzodiazepinas de interés en estomatología, midazolam, alprazolam, sedación consciente y protocolos, y algo referente al cálculo de dosis. Luego, barbitúricos, ¿no? Algunas generalidades, características, importancia, farmacocinética, farmacodinamia, clasificación y algunos barbitúricos de interés en estomatología. Luego los neurolépticos, generalidades y principales características, ¿no? Farmacocinéticas y farmacodinámicas. Clasificación, utilidades. Hablaremos algo de lo que es el haloperidol y la risperidona. Y de los anticonvulsivantes, generalidades, principales características, farmacocinética, farmacodinamia, anticonvulsivantes de interés en estomatología, como la fenitoína, la carbamazepina, y me equivocaba ahí, carbamazepina, y algunos protocolos. Después, algo referente a los antidepresivos, generalidades, características, farmacocinética, farmacodinamia, ¿no? Lo referente a clasificación, los tricíclicos, como la amitriptilina y nortriptilina, ¿no? Y finalmente, un pequeño protocolo, una propuesta de protocolo en cuanto al manejo de pacientes que consumen, pues, algún fármaco depresor. Bien, entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a ver que estamos hablando del mundo de los neurotransmisores, de tipo estimulantes excitatorios o de tipo inhibitorios, ¿no? La semana pasada hablamos algo de lo que es la noradrenalina, ¿recuerdan? Y la acetilcolina, ¿no? Que son considerados junto con otros como excitatorios. Pero también van a haber neurotransmisores inhibitorios que de repente van a generar cierto nivel de depresión, cierto nivel, repito, pues de disminución de alguna actividad. Uno de los principales neurotransmisores es el GABA, ácido gamma aminobutírico, donde muchos fármacos de acción central depresora interactúan con este neurotransmisor GABA justamente para lograr ese efecto inhibitorio, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero si vemos acá, vamos a ver un número bastante de neurotransmisores. No pretendamos verlos todos, ¿no? Pero recuerden que en esencia la neurotransmisión es la base, es el eje de mucha psicología y es el eje y la base de muchos procesos en lo referente pues a la acción y el efecto farmacológico, ¿no? Entonces miren acá, solamente estamos hablando del GABA, haciéndole hincapié al GABA, ¿no? Pero hay otros, hay un montón de neurotransmisores que ya en algunas clases los iremos de repente viendo, analizando, ¿no? La semana pasada vimos la acetilcolina, la noradrenalina, ¿no? Ya veremos otras más adelante, poco a poco. Entonces, vamos a dar un poquito de importancia a este principal neurotransmisor, el GABA, ¿no? Por la importancia que tiene, ya que es un neurotransmisor donde muchos medicamentos van a tenerlo como neurotransmisor para cumplir la función de la acción y el efecto. Miren ustedes, barbitúricos, benzodiazepinas, alfaxalona, propofol, letomirato. Estos de acá son anestésicos generales, ¿no? Entonces,
Benzoazepinas, barbitúricos son fármacos depresores. Alfaxazolona, propofol también son anestésicos generales. Quiere decir que todos los fármacos de tendencia depresora por lo general tienen como neurotransmisor eje, ¿a quién? Al GABA, al ácido gamma aminobutírico, que dependiendo en la zona donde va a actuar este neurotransmisor, será menos o más profunda su actividad, dependiendo. Entonces, la clase es hablar de fármacos de acción central, estimulantes y depresores, ¿no? Cuando había la práctica presencial, nosotros hacíamos en la parte de laboratorio, justamente trabajábamos con fármacos de acción estimulante y depresora en animales de experimentación, justamente para ver las reacciones, todo ello, pues, ¿no? Y ver los fenómenos en animales para ver la reacción, el efecto, de una manera experimental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estimulantes centrales, estamos hablando de fármacos que van a generar una despolarización celular, ¿no? Va a afectar sistema nervioso, sistema respiratorio, músculo esquelético, cardíaco, generando pues una alteración, un incremento del metabolismo basal. Por eso que todos los fármacos de acción estimulante cumplen estas acciones, ¿no? Por eso que se le llaman psicoestimulantes, psicotónicos, psicoanalépticos y nootrópicos. Estos fármacos estimulantes de repente los encontrarán ustedes en algunos principios de medicamentos que tienen a base de ¿qué? ¿No? Que tienen, por ejemplo, anfetamina, cocaína, que son psicoestimulantes. La cocaína es un estimulante mayor sistema nervioso central. Paciente que consume cocaína, pues va a haber un incremento de la presión cardíaca, del gasto cardíaco, va a estar midriático, va a estar hiperexcitado, va a tener todo su sistema nervioso pues como si encendido, por eso que son estimulantes. Igual también la anfetamina, ¿no? Que es otro estimulante, y ni hablar de la estricnina. Por eso que estos medicamentos de acá, o principios activos, estricnina, anfetamina y cocaína, son más que todo tienen uso restringido hoy en día, un uso, te encuentran con cocaína, pues te cae, como se dice, la policía y te vas preso, ¿no? Entonces, estos medicamentos, estricnina, anfetamina, cocaína, hoy en día más se usa de manera experimental, restringido. Y sí tienen uso los estimulantes menores, ya que la teobromina, teofilina y la cafeína lo usan como pequeños estimulantes en algunos medicamentos asociados a otros principios activos, no justamente para lograr esa estimulación central. ¿Quién no ha tomado café? ¿Quién no ha tomado un tecito? Esos prácticamente te ayudan para poder activar, repito, ese es un estimulante pues menor a nivel del sistema nervioso central, generando una mejor vasodilatación y aumentando la oxigenación en la zona central. Por eso que una buena taza de café nos mantiene despiertos, porque son estimulantes. Muchas de las bebidas, colas, Inca Cola, Coca-Cola, Pepsi Cola, si ustedes leen, ¿qué tienen como principio activo? La cafeína, ¿no? Por eso que son psicoestimulantes, generan cierta adicción. Obviamente, si lo comparamos con estimulantes mayores, ya es otra cosa. Entonces, solamente eso voy a hablar de estos estimulantes, ¿ya? Porque de repente los estimulantes menores los vamos a ver quizás más adelante en combinación con otros medicamentos de interés para nosotros, ¿ya? Yo más importancia a esta clase le voy a dar a los depresores, ¿ya? Entonces, estos depresores, a diferencia de los estimulantes, la acción hiperpolarización celular, en cambio el otro fue despolarización, donde vamos a ver una disminución de la actividad de los centros nerviosos, actividad inhibitoria depresora, ¿no? ¿Para qué una actividad inhibitoria depresora, no? En algunas situaciones o circunstancias de repente donde queremos al paciente sedarlo, relajarlo, inhibirlo, prepararlo para un procedimiento de una operación, para tranquilizarlo, para lograr una sedación consciente, de repente para un tratamiento de miorelajación, para un tratamiento de anticonvulsivante. Entonces miren ustedes, ¿no? Justamente los fármacos depresores, muchos de ellos ya pueden lograr esta acción. Entonces, dentro de los depresores, vamos a ver depresores
mayores y depresores menores. ¿Quiénes son los depresores menores? Neurolépticos y principalmente de interés para nosotros, los anticonvulsivantes. Y depresores tranquilizantes menores, vamos a ver las benzodiazepinas y los barbitúricos. Entonces, en esta clase de acá, yo más importancia le voy a dar a las benzodiazepinas como el principal depresor menor, y por otro lado a los anticonvulsivantes, ¿no? Porque son un poquito más de interés para nosotros. Entonces, vamos a hablar de las benzodiazepinas. Quizás es uno de los medicamentos que más se utiliza en medicina y no exclusivamente en odontología. Recuerden, ¿no? La farmacología es única, dependiente justamente donde se aplica, es la característica de sus medicamentos que clásicamente sirven para controlar el estado del ánimo, para bajar la ansiedad y los temores y fobias en algunos procedimientos, ¿no? También hay pacientes que tienen trastorno sensorio, pacientes psiquiátricos que toman también benzodiazepinas como un medicamento de control, ¿ya? Pero su utilidad, repito, como sedante, ansiolítico también en algunas circunstancias que pueden ser utilizados para nosotros también para un procedimiento de una sedación, ¿no? Entonces, justamente en cuanto a las benzodiazepinas, que están simplificados con letra BZD, ansiolíticos e hipnóticos más usados en la práctica dental. Como le dije al comienzo, tienen como principal eje de su acción interactuar con ¿qué neurotransmisor? Con el GABA. GABA tipo A, que de ahí lo voy a explicar, ¿no? Entonces, actuando con el neurotransmisor GABA tipo A, va a haber una depresión no selectiva del sistema nervioso. Depresión no selectiva quiere decir que no va a generar, pues, llevarte a un estado de anestesia general. Ninguna benzodiazepina te lleva a un estado de anestesia general, sino que va a lograr dosis dependiente, progresivamente un efecto depresor, cuando es bien utilizado, ¿no? Entonces va a actuar sobre los canales de cloro de este neurotransmisor GABA. Entonces, le decía yo que las benzodiazepinas actúan con los receptor GABA tipo A, ¿no? Entonces, el receptor GABA tipo A justamente pues se relaciona con los principales efectos de las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, esta molécula de neurotransmisor GABA tiene varios sectores. ¿Se acuerda que en una toma anterior les puse algunos medicamentos que actúan con este neurotransmisor? Uno de ellos, ¿quién era? Las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas actúan en el sector A o alfa, ¿no? Entonces, GABA tipo A es donde actúan, repito, las benzodiazepinas, ¿no? Por medio de esta neurotransmisión a nivel de la apertura de los canales de cloro, justamente conllevando pues la neurotransmisión del impulso nervioso de neurona a neurona, ¿ya? Entonces justamente este neurotransmisor GABA es el eje central de la actividad depresora de las benzodiazepinas y de otros fármacos también de acción depresora. Entonces, este GABA es uno de los neurotransmisores más abundantes del encéfalo y que tiene por una acción generar pues un nivel de depresión. ¿Qué características podemos ver de las benzodiazepinas, ¿no? Que su absorción, principal mecanismo de la farmacocinética, depende de la vía de administración. Hay benzodiazepinas por vía oral, hay benzodiazepinas por vía subcutánea, vía endovenosa, ¿no? Pero de todas maneras tener mucho cuidado, porque todos los medicamentos de acción depresora, deben tener un cuidado, un uso especial. No cualquiera lo puede dar. Hay que hacer un examen exhaustivo para saber lo que queremos lograr, ya que se maneja sus acciones en base a lo que es la dosis dependiente para el paciente. Son medicamentos de buena distribución y buena biodisponibilidad, ¿no? Buena tolerancia,
variada unión a proteínas plasmáticas y el problema, su uso indiscriminado. Mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando vas a comprar una benzodiazepina en el mercado, ¿no? Justamente hoy día te piden receta por el uso inadecuado que se le pueda dar. Miren su metabolismo, miren su tipo de excreción. Entonces, se dice que una benzodiazepina, de acuerdo a la dosis dependiente, una dosis baja se conforma como ansiolítico, una dosis media como sedante y una dosis alta como hipnótico. Pero ninguna benzodiazepina te lleva a un estado de anestesia general. Salvo de repente una sobredosis. Puede ser, ¿no? Pero no es su característica. Por eso que va a generar una depresión no selectiva del sistema nervioso central. Entonces, habíamos manifestado que estas benzodiazepinas actúan a nivel de la GABA tipo A en subsectores alfa y beta, generando las 6 grandes acciones, por lo general, de las benzodiazepinas. Miren ustedes: sedación diversa, hipnosis, amnesia retrógrada, acción anticonvulsivante, acción ansiolítica y acción miorelajante. Miren ustedes la gran utilidad que tiene una benzodiazepina cuando es utilizada de una manera correcta, cuando es utilizada, repito, por el profesional competente, dándole un uso correcto y justificado del medicamento. ¿Cómo se clasifican las benzodiazepinas? De acuerdo a su vida media plasmática, ¿no? A su vida media. Benzodiazepinas de acción ultracorta, que tienen un tiempo de acción aproximadamente de 2 a 6 horas aproximadamente. Acá tenemos a uno de los más conocidos, al midazolam, ¿no? Nombre de marca, un nombre de marca conocido, el Dormonit. Luego tenemos benzodiazepinas de acción corta, de 6 a 14 horas. Acá tenemos el alprazolam y el lorazepam. Tenemos benzodiazepinas de acción intermedia, como el clonazepam, como el clobazam. Y tenemos benzodiazepinas de acción prolongada, de 20 a 24 horas su acción. El diazepam, por ejemplo, como el Valium, el Pasitran, ¿no? Entonces, miren, benzodiazepinas de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. La pregunta que yo les haría, ¿no? En un paciente que vamos a atender, ¿cuál sería lo ideal? Obviamente, depende del procedimiento, ¿no? Para un procedimiento corto de sedación, de repente una benzodiazepina de acción corta, de ultracorta, como el midazolam, ¿no? O de repente, como segunda alternativa, el alprazolam o el lorazepam. Y para procedimientos más complejos, como lo que es acción como anticonvulsivante o acción biorelajante, donde la actividad importante de estos dos es que el paciente está en reposo, descansando, de repente una acción prolongada con el uso del diazepam. Pero por lo general no requerimos, ¿no?, una acción prolongada, salvo que sean procedimientos que justifiquen, ¿no? Usualmente si usamos una benzodiazepina, que sea de preferencia una de acción corta para un procedimiento de sedación. Pero para un paciente que ha tenido un problema muscular, que ha tenido un problema de índole, que ha convulsionado, ahí sí, una benzodiazepina de acción prolongada como el diazepam, justamente porque parte de la terapia de la recuperación es el reposo, es estar en cama, todo ello, y bajo control. Dentro de las interacciones, mucho cuidado al combinar una benzodiazepina con estos medicamentos, ¿no? Miren, por ejemplo, si combinamos una benzodiazepina, que sabemos que es un depresor menor del sistema nervioso, con otro depresor más, o sea, si combinamos una benzodiazepina con un neuroléptico, con un analgésico opioide y con un anestesio general, se va a potenciar, ¿qué?, el efecto depresor.
y el paciente se nos puede ir, ¿no? Mucho cuidado con ello, por eso que siempre hay que leer el medicamento que al paciente le vamos a dar con otro medicamento que no conocemos que puede generar. Mucho cuidado con combinar medicamentos de acción sumativa. Mucho cuidado con combinar medicamentos, pues, de características depresoras, porque se puede potenciar ese efecto. Dentro de las reacciones adversas, obviamente, pues, son características justamente de los efectos ya prolongados o efectos, repito, adversos, ¿no? De un paciente que ha tomado una benzodiazepina, ¿no? La sobresedación, la amnesia, la debilidad, la hipotensión, la diplopía o visión doble, la disartria, a veces no articular palabras, casos muy extremos, ¿no? Problemas cardiorrespiratorios. Entonces, ¿no? Muertes por benzodiazepinas son bien raras. ¿Ya? Pero sí, de repente por una sobredosis, sí, de repente pues por una acción un poquito más compleja, de repente puede haber generado algún problema mayor. Dentro de las contraindicaciones, sobre todo pues pacientes que tienen problemas de alergias y pacientes que tienen problemas de patologías musculares, ya que estas benzodiazepinas, ustedes recordarán, una de las acciones es miorrelajante. Si un paciente ya tiene un problema muscular, al aumentarle o al darle una benzodiazepina, se puede potenciar este efecto miorrelajante. Dentro de las precauciones, ¿no? Miren ustedes, hay muchos niveles de precauciones, sobre todo pacientes con insuficiencia cardiorrespiratoria, ¿no? En geriatría y pediatría, mucho cuidado, un control especial. Este fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica y hematoplacentaria y puede generar, ¿no? Teratogenicidad. Por eso es que muchas veces la gestante y lactante no debe tomar fármacos depresores. Y paciente que esté en tratamiento prolongado con benzodiazepinas, el retiro gradual, ¿no? Retiro gradual. Por lo general, pues, ¿quién toma fármacos depresores? Pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico de sensorio, ¿no? Donde tienen un tratamiento prolongado, controlado, y está supervisado por su psiquiatra o su psicólogo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros si damos una benzodiazepina, en muchos casos lo damos de repente para una relajación, para una sedación, en una toma, 2 tomas, no más, pero el paciente en tratamiento ya tiene que ser un cuidado más exhaustivo. Paciente que se intoxica por benzodiazepinas, inmediatamente pues le ponen su antagonista. ¿Quién es el antagonista selectivo para benzodiazepinas? El flumazenil, por vía endovenosa, ¿no? Que esta va a generar que el fármaco se libere rápidamente, pues, y neutralizar ese efecto depresor. Eso ya es de uso hospitalario, ¿no? Controlando, pues, las funciones vitales en el paciente. Entonces, miren ustedes, la actividad ansiolítica, la actividad hipnótica, la actividad anticonvulsivante, ¿qué benzodiazepinas la realizan? ¿No? La actividad ansiolítica, el alprazolam, el midazolam, el diazepam. La actividad hipnótica, el midazolam, el lorazepam. La actividad anticonvulsivante, el diazepam, ¿no? Entonces, miren ustedes, pues, qué aspectos se le atribuyen a cuál o qué tipo de benzodiazepina. Y hay también otros que tienen acción también ansiolíticas, ¿no? Depresoras. Por ejemplo, acá tenemos a la hidroxicina, ¿no? Que es un antihistamínico, que tiene una acción muy similar, muy parecida al midazolam, una acción ultracorta, ¿no? Que también puede ser de utilidad para lo que es un mecanismo de sedación. Y acá está uno de los tratamientos más clásicos en odontología con el uso de benzodiazepinas, que es la sedación consciente, ¿no? ¿Qué se logra con la sedación consciente? Justamente el control medicamentoso de depresión leve y moderado. Permite que el paciente tenga los reflejos protectores, que esté sedado, que esté mareado, bajo supervisión, previo a un procedimiento.
La vía aérea permeable, o sea que no requiere de equipos de ayuda ventilatoria mecánica. El paciente responde a estímulos físicos y verbales, responde a órdenes, ¿no? ¿Qué acciones de las seis acciones de las benzodiazepinas, cuáles son las 3 acciones que deben cumplirse para que sea sedación consciente? Ansiolítico, sedante y amnesia retrógrada. Esos 3 son característicos, lo que se debe lograr con una benzodiazepina para lo que es sedación consciente, ¿no? Acá vemos a un antihistamínico, ¿no? La hidroxicina, ¿no? Justamente esta hidroxicina, nombre de marca el Atarax, nombre genérico hidroxicina, antihistamínico, H1, o sea que actúa en receptores que atraviesa la barrera hematoencefálica subcortical generando niveles de sedación. Esto se puede administrar al paciente en una preanestesia. Acción anticolinérgica, recordarán, reseca las mucosas, ¿no? Y también antiemética. Algunos pacientes lo toman, repito, para lo que es vómitos, mareos, constante viaje, ¿no? Tiene características de absorción oral que es rápida, mire su tiempo máximo de acción, 2 a 4 horas, por eso que es una acción ultra corta. La acción sedante comienza a los 30 minutos y dura más o menos 4 a 6 horas aproximadamente. Esa es la característica de la hidroxicina, ¿no? Entonces, miren acá, antihistamínico de acción sedante, antihistamínicos en sedación consciente. Entonces, por ejemplo, esta hidroxicina, el Atarax, viene en cápsulas, viene en comprimido, viene en tabletas de 25, 50, 100 miligramos. Entonces, pues en pacientes, en adultos, ¿no? 50 a 100 miligramos por vía oral, PO, vía oral, 1 hora antes del tratamiento, ¿no? Puede empezar con 50 miligramos, si con 50 miligramos le va bien, excelente. Pero si de repente quieren, no ha sido muy significativo, pensar en 100 miligramos. Siempre en fármaco depresor hay que comenzar con lo más conservador, que es 50 miligramos. Y en pacientes pediátricos, ¿no? Miren ustedes, 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. O sea, una cantidad mínima, una cantidad máxima por miligramo por peso, por vía oral, 1 hora antes del tratamiento. Yo esto ya les voy a explicar a ustedes en esta semana les voy a mandar a ustedes algunos ejemplos para que más o menos vean cómo se hace el cálculo de dosis. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando vemos lo que es conciencia e inconsciencia, todo lo que es sedación consciente involucra sin anestesia, ¿no es cierto? Sea sedación médica, hipnosis, anestesia local, sedación oral, justamente que es la que hace el midazolam, hidroxicina. Hay también sedación intramuscular, hay sedación intravenosa, hay el uso del óxido nitroso, que te lleva a un nivel de sedación, repito, pues, donde no vas a requerir por lo general equipos de ayuda respiratoria y ventilatoria. En cambio, los niveles de inconsciencia, ya estamos hablando ya terreno de quién, del anestesiólogo, ¿no? En la cara de intubación, va a haber el uso de anestésicos generales, por vía, todos ellos por lo general por vía endovenoso e inhalatorio en complemento. Entonces, conciencia, sedación consciente y lo que es anestesia general ya sala de operaciones, ¿no? Entonces, en inconsciente, el paciente está en sala de operación, está con todos los equipos de monitoreo, hay un anestesiólogo, le han hecho pruebas, todo ello. En cambio, de sedación conscientes, sea con óxido nitroso, con una mascarilla especial para que el paciente esté relajado, esté sedado, previa valoración, el paciente que está en un estado, repito, de sedación, ¿no? De hipnosis, previo a un procedimiento, en este caso por un fármaco depresor. Entonces, justamente la sedación moderada obedece pues, a que el paciente responde a pruebas, a estímulos, ¿no? No afectándose considerablemente la parte respiratoria ni cardiovascular, ¿no? Esta sedación moderada, obviamente, pues no requiere mayor intervención, hay respuestas a órdenes,
se mantienen usualmente todos los reflejos justamente en el paciente. Bien, y acá vamos a mencionar de repente a 4 medicamentos de utilidad en cuanto a benzodiazepinas. Tenemos al alprazolam y al lorazepam, ¿no? Su vía de administración, miren ustedes, el alprazolam, eminentemente vía oral, del lorazepam, vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa, del alprazolam, su buena biodisponibilidad, su unión proteica, miren su tiempo de vida media, 10 a 14 horas, predominantemente ansiolítico, ¿no? Es una benzodiazepina de corta e intermedia, de eliminación rápida después de continuar la terapia. Del lorazepam, miren ustedes, su disponibilidad 90%, su unión proteica 5%, su tiempo de vida media 10 a 18 horas. El efecto predominantemente es hipnótico, acción corta e intermedia. Ambos, después de terminar el procedimiento, ya rápidamente se elimina por excreción, orina y heces los residuos de este medicamento. Luego tenemos a uno de los que más se utiliza en odontología, ¿no? El midazolam. Su vía de administración, vía oral, vía intramuscular o vía endovenosa, ¿no? Si de repente la que usamos más nosotros, en algunos casos, es la vía oral, que se puede manejar mejor. Recuerden que por farmacocinéticos, la vía intramuscular y la vía endovenosa requieren un cuidado de sobremanera, ¿no? Una vigilancia por el personal experto. Su rápida absorción gastrointestinal, alta liposolubilidad, su inicio de acción a los 15 a 30 minutos, su disponibilidad, miren ustedes, moderada, su unión proteica elevada, su tiempo de vida media, a 3 horas, predominantemente acción ansiolítica e hipnótica, ¿no? Es una benzodiazepina de acción ultra corta, ¿no? Y una vez que ya se elimina rápidamente, se puede descontinuar la terapia. Versus el diazepam, que es otra benzodiazepina de acción prolongada. A diferencia del midazolam, es una benzodiazepina de acción ultra corta. Esta es prolongada. Miren su disponibilidad, su número de proteínas, miren su tiempo de vida media, 20 a 25 horas. Por eso que el paciente que está con terapias a base de diazepam, pues está relajado, laxado, todo ello, ¿no? Ansiolítico, pero predominantemente acción anticonvulsivante y acción miorelajante. Cuando hay una patología muscular, cuando hay de repente algún problema de un espasmo, espasticidad muscular, una alternativa podría ser el diazepam. Cuando había un problema de convulsiones, una alternativa puede ser el diazepam, ¿no? Entonces miren la importancia de una benzodiazepina que tiene múltiples funciones, múltiples acciones y obviamente de acuerdo al criterio del profesional se puede dar la benzodiazepina más aparente para el paciente, ¿no? Y su acción prolongada. Esa es la característica justamente midazolam y diazepam, ¿no? Entonces hay estudios, muchos de ellos que de repente refuerzan que una de las benzodiazepinas más utilizadas para lo que es sedación justamente es el midazolam, ¿no? Que es de repente como premedicación. Hay también administración intranasal, ¿no? Pero obviamente un poquito urente local, sensación de quemazón en la zona, sobre todo este midazolam intranasal que no se utiliza, salvo casos excepcionales de problemas de epilepsias, ¿no? Y hay también vía sublingual, pero de repente el problema es el mal sabor, ¿no? Entonces, por lo general, este midazolam, su vía oral clásica, ¿no? Darle de repente la pastilla molida, de repente en jarabe de frugo, en jarabe de frutas, ¿no? Para que el paciente pediátrico la pueda tomar. Y en paciente adulto, en lo que es ya una determinada pastilla, ¿no? Como una premedicación antes de un procedimiento, en este caso odontológico. Ya el uso intramuscular o el uso endovenoso ya va a conllevar a un manejo ya de tipo, pues, por el personal debidamente capacitado. Entonces, miren ustedes, ¿no? El alprazolam, el Xanax, hay en tabletas, hay en suspensión. Entonces, miren, para pacientes pediátricos, una alternativa, ¿no? Mayores de 6 años, mayores de 20 kilogramos de peso, ¿no? 0,125
a 0,250 por vía oral, ¿no? 1 hora antes del tratamiento. Y lo que es benzodiazepinas en odontología para sedación preoperatoria, valorando la condición del paciente, ¿no? El alprazolam, hay 25, 0,5, 1 miligramo, o sea, leve, moderado, severo, en un paciente adulto, ¿no? 0,25 o 0,5 miligramos por vía oral, 1 hora antes del tratamiento, ¿no? Como una propuesta protocolar para una sedación. Miren el lorazepam, igual, ¿no? Otra alternativa para pacientes prácticamente adultos, ¿no? Tableta de 1 y de 2 miligramos, y también lo hay en ampollas, ¿no? Entonces, este lorazepam, el Ativan, como ansiolítico, 1 hora antes del tratamiento, por vía oral, 1 a 2 miligramos. Para amnesia retrógrada, vean, 4 miligramos, 1 hora antes. Pero después, para otros procedimientos, ya van a haber otros de dosis particulares. Luego, una de las benzodiazepinas que más se utilizan en nuestra área, justamente el midazolam, el dormonib, ¿no? En comprimidos, lo hay en ampollas, ¿no? Para pacientes adultos, vean, mayor de 40 kilogramos de peso. Lo clásico es 7,5 miligramos a 15 miligramos por vía oral 1 hora antes del tratamiento, ¿no? No te venden pastillas o comprimidos de 15 miligramos, de 7,5 miligramos, perdón. Te venden solamente de miligramos, ¿no? La mitad sería 7,5, 1 hora antes del tratamiento. Entonces, este midazolam tiene esas características justamente posológicas para que ustedes más o menos vean el esquema de dosis. Y miren ustedes acá el midazolam para pacientes pediátricos, ¿no? Miren ustedes, en pacientes pediátricos obviamente va a haber ciertas condiciones, ¿no? Para pacientes pediátricos, ¿no? De 7 a 12 años se maneja este esquema, 0,25 a 50 miligramos kilogramo por vía oral, 3/4 de hora antes del tratamiento, ¿no? Miren ustedes, 0,25 a 0,50 miligramos kilogramo por vía oral, 3/4 de hora antes del tratamiento. En cambio, este midazolam en pacientes pediátricos de 3 a 6 años hay otro ajuste de dosis, de 0,5 a 0,75 miligramos kilogramo por vía oral, 3/4 de hora antes del tratamiento. ¿Por qué esa diferencia? Porque se dice que en los pacientes, acá agréguenle por favor, este esquema es para pacientes de 7 a 12 años. Este acá es de pacientes de 3 a 6 años. ¿Por qué de 3 a 6 años tiene que ser un mayor ajuste que el de 7 a 12 años? Porque dice que el paciente pediátrico en este lapso de tiempo metaboliza muy rápido los medicamentos. Y al metabolizar muy rápido los medicamentos, ¿qué puede generar? Que este se pierda rápidamente, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Ejemplo de cálculo de dosis. Paciente pediátrico de 7 años, de 22 kilos aproximadamente. Acude a la consulta dental donde se le diagnostica necrosis pulpar de las piezas deciduas, por lo que se decide realizar un tratamiento de exodoncias. Se decide realizar el tratamiento bajo sedación consciente con midazolam, ¿no? ¿Se acuerdan? Paciente de 7 a 12 años. Paciente de 7 a 12 años. Era el rango, el ajuste de dosis, 0,25 a 0,50 miligramos kilogramo. Entonces, si el peso 22 kilogramos lo multiplico por 0,25, acá está, sería por una sedación consciente mínima. Pero si el peso lo multiplico por el factor 0,50, sería por una sedación consciente máxima. Entonces, ¿qué hago para uno o para el otro caso? Si quiero lograr una sedación consciente mínima, el peso del paciente por 0,25.
miligramo, kilogramo. Se va kilogramo, se va kilogramo. ¿Qué me queda? Esa multiplicación. 5.5 miligramos. Que esto equivale, del comprimido de 15, equivale prácticamente al 37%. ¿No? 15 entre 3, 5. 5.5 prácticamente un poquito más del 37%, que sería el tercio de la tableta que el paciente debería consumir para lograr una sedación consciente mínima. Y este tercio de la tableta lo diluyo en un juguito, lo diluyo de repente en una agua azucarada y le doy al paciente, ¿no? Media horita antes del tratamiento. Entonces, si yo quiero una sedación consciente máxima, el peso del paciente 0,25, sino por 0,50 miligramos kilogramos. Esa multiplicación me da 11 miligramos, que equivale al 73,3%, aproximadamente 2/3 de la tableta, que es lo que tendré que diluirlo en un jugo, en un agua con azuquitar, para disolverlo y darle al paciente media hora antes del tratamiento. Entonces, miren ustedes, ¿por qué 2/3? Porque cuando me salió 11 miligramos, ¿de cuánto es el comprimido? De 15, ¿no? Entonces, de 15 miligramos, entonces obviamente la mitad es 7,5. Entonces, por aproximación, por porcentaje, me sale 33,3, que sería aproximadamente 2/3 de la tableta o 2/3 del comprimido, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera sería lo que es el cálculo de dosis con midazolam, ¿no? Otro cálculo de dosis 2, ¿no? Paciente de 4 años. ¿Se acuerdan? Para paciente de 7 a 12 años, 0,25 a 0,50. Paciente de 3 a 6 años era 0,50 a 0,75. El paciente de 4 años y de 13.5 kilogramos de peso acude a la consulta dental donde se le diagnostica pulpitis irreversible de las piezas 7,4 y 7,5, con lo que se debe realizar pulpectomías en dichas piezas. Se decide realizar el tratamiento bajo sedación consciente con midazolam. Mínimo y o máximo, dependiendo. Igual que el problema anterior. El peso del paciente por 0,50 cuando quiere una sedación consciente mínima, ¿no? Esa multiplicación me sale 6,85 miligramos, que equivale prácticamente a media tableta de la de 15 miligramos. Y si el peso lo multiplico por 0,85 miligramos, es para sedación consciente máxima. Me sale 10.1 miligramos, que de la tableta de 15, del comprimido de 15 sería aproximadamente los 2/3, ¿no? Entonces, miren más o menos como si haya ese cálculo de dosis para el midazolam. Recuerden que el midazolam no tiene jarabe. O sea, no tener jarabe, tenemos que ver cómo un comprimido, en base a ciertos cálculos, lo podemos fraccionar y brindar la cantidad que requiere el paciente en base a su peso y a la dosis que nos están dando, ¿no? Por eso la característica del paciente, miren, esto ya no se hace, ¿no? O es raro el midazolam a nivel nasal, a nivel lámina cribosa, pero la sensación de quemazón, bueno, en algunos casos de repente se puede utilizar, ¿no? Pero no es nuestro uso. El paciente que está con el midazolam, no justamente la cara, la expresión de sedación, la expresión un poquito de relajación, de sueño, que es característico, repito, en la sedación, ¿no? Por lo general, pues, esta técnica de sedación se da media hora, 1 hora antes del procedimiento, para que el paciente esté un poquito más relajado, más sedado, ¿no? Ya una vez sedadito, un poquito relajado el paciente, ¿no? Ya se le hace el procedimiento dental. En algunos casos, repito, también requiere ya justamente pues un reposo justamente para que el paciente ya se restablezca paulatinamente, ¿no? Entonces, la preparación del fármaco de acuerdo al cálculo de dosis, ¿no? Dato del paciente, ya se le dio su preparado, repito, al paciente, en los brazos ya de la mamá, queda sedadito y ya justamente para hacer el procedimiento odontológico correspondiente, ¿no? Sea la curación, sea la pulpectomía, sea lo que ella sea el procedimiento que se vaya a poder realizar, ¿no? Esas son las características, repito, del
de la sedación consciente, ¿no? Entonces, dar al paciente una toma del medicamento antes de, para favorecer justamente ¿qué? Justamente el nivel de sedación. Este midazolam, el dormonib, miren ustedes, ¿no? Dentro de las RAMs, que es característico pues de todos los depresores como todas las benzodiazepinas, la somnolencia, la amnesia retrógrada, los movimientos involuntarios, pesadillas, hipotensión. El tratamiento es la depresión respiratoria, ¿no? Problemas cardiorrespiratorios cuando no se manejan adecuadamente las dosis, interacciones, mucho cuidado, repito, con otros medicamentos que pueden interactuar y grupos de riesgo justamente en cuanto al uso de este tipo de medicación, ¿no? Luego tenemos al diazepam, ¿no? Este diazepam, por lo general, utilizado como premedicación anestesia, ¿no? Lo hay en comprimidos de 5 a 10 miligramos y lo hay en ampollas de 10 miligramos y 5 miligramos, ¿no? Entonces, como una premedicación anestesia parenteral, o sea, por vía inyectable, por lo general es vía endovenosa, ¿no? Para niños, miren ustedes, y para adultos. Ya esto es manejado por quién? Por el personal especializado. Y como premedicación anestésica enteral, o sea, por vía oral, 5 a 10 miligramos, o sea, de 5 miligramos o de 10 miligramos, ¿no? Una toma por vía oral 1 hora antes del tratamiento. Entonces miren ustedes lo que hay como protocolos referente a estas benzodiazepinas, ¿no? Entonces me parece acá más interesante a mí, ya para interés de esta clase, el uso de las benzodiazepinas como principal fármaco de utilidad, repito, para ciertos procedimientos en lo que es sedación en nuestra área, en nuestro campo. Bien, el otro grupo de medicamentos, vamos a verlo rápidamente nomás porque no es de mucho hoy día interés. Vamos a ver unas cosas interesantes, ¿ya? Es en cuanto a lo referente a los barbitúricos, el otro grupo de medicamentos depresores menores. Hoy en día, muy restringidos en odontología, sobre todo porque por su efecto muy depresor. Al tener un efecto muy depresor, justamente es su uso un poquito controversial, pero todavía indicado para algunos procedimientos, ¿no? Miren ustedes que también tiene como principal neurotransmisor inhibitor a quién? Al GABA, ¿no? Es un fármaco que repito también que los barbitúricos están muy restringidos por el uso indebido e inadecuado. Puede generar, repito, lo que es dependencia y farmacovigilancia. Si comparamos a los barbitúricos con las benzodiazepinas, miren que las benzodiazepinas máximo llevan a una preanestesia. En cambio, los barbitúricos, miren hasta dónde pueden llegar. Hasta la muerte y coma. Por eso que han habido muchos casos de muerte por barbitúricos, justamente por ese efecto depresor muy profundo que puede generar niveles de inconsciencia hasta la parálisis cardiorrespiratoria. Dentro de las indicaciones de los barbitúricos, hoy en día diría yo que dentro de los usos hoy en día que más se utiliza es como anticonvulsivante, ¿no? Y de ellos, obviamente que hay varios, solamente de repente por cultura, como interés quizás, como anticonvulsivante, de repente para casos de convulsiones como complemento, como de apoyo, está el fenobarbital, ¿no? Un barbitúrico de acción prolongada. Entonces, esa es la característica de ese tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, otro fármaco depresor menor, pero repito, de uso muy restringido. Si comparamos las indicaciones, pues, de repente, con la única con la cual se parece a las benzodiazepinas es la acción anticonvulsivante y de repente hipnótica, ¿no? Pero no más, no es sedante, no es ni relajante, ¿no? Más que todo, repito, su utilidad como anticonvulsivante. Dentro de las RAMs tienen las mismas características pues, de las benzodiazepinas, la sobresedación, la farmacodependencia, ¿no? Casos muy extremos, la parálisis cardiorrespiratoria. Atraviesa la barrera hematoencefálica y hematoplacentaria, ¿no? Mucho cuidado en pacientes gestantes, lactantes, está prohibido, ¿no? Y sobre todo que en pacientes con terapias prolongadas, el control y el seguimiento del caso, ¿no? Ya que también ha habido muertes por intoxicación por barbitúricos, ¿no? Cuando hay una intoxicación o sobredosificación, hay que darle su antagonista, ¿no? Así como el
así como el flumazenil era el antagonista para las benzodiazepinas. Para lo que es las benzodiazepinas, ¿quién es? El jarabe de Ipeca por vía oral, paciente consciente, y la etilefrina en paciente inconsciente, aparte de otras medidas, ¿no? Acá obviamente pues dentro de los barbitúricos, el que tiene de repente más utilidad como cultura general es el fenobarbital, nombre comercial el luminal, como anticonvulsivante. Pues que algunas personas o pacientes que le prescriben por vía oral, en muchos de los casos, ¿no? Justamente terapias a base de fenobarbital como acción anticonvulsivante, ¿no? Miren, parenteral para niños y adultos requieren ajuste de dosis muy particular, ¿no? Y en pacientes adultos, netamente la medicación enteral por vía oral, ¿no? Una tableta de 50, una tableta de 100 miligramos por dosis, 3 o 2 veces al día, o sea, cada 8 o cada 12 horas, ¿no? Pacientes mayores de 40 kilogramos de peso. Esa es la característica de estos barbitúricos, ¿no? Entonces, entre benzodiazepinas y barbitúricos, más es benzodiazepinas, ¿no? Y no solamente para odontología, ¿no? También para medicina, ¿no? De repente, pues, en medicina ya tiene otras aplicaciones, pero más o menos en odontología, más son, de repente, benzodiazepinas en cuanto a la acción que ya les he manifestado que puedan poseer, ¿no? Entonces, es importante eso. Si hablamos de los tranquilizantes mayores, tenemos que hablar acá de dos grupos, los neurolépticos y los anticonvulsivantes. Estos neurolépticos más son de especialidad para psiquiatría. No solamente vamos a mencionar algunas características para pasar a los anticonvulsivantes. Entonces, acá ya no solamente es el GABA, el neurotransmisor, sino también van a haber otros neurotransmisores, ¿no? La dopamina, la histamina, la acetilcolina, la serotonina y adrenérgicos. Entonces acá van a ver, repito, estos neurotransmisores, medicamentos especiales para pacientes con problemas de índole psiquiátrico, ¿no? Que van a estar graduando niveles de estimulación y niveles de depresión. Los neurolépticos son fármacos de uso, pues, por el psiquiatra, especializados. Miren las indicaciones. Ninguna creo que tiene que ver con el uso que hacemos nosotros, ¿no? Pero por cultura hay que saberlo, ¿no? Para pacientes psiquiátricos, con esquizofrenia, con psicosis, con encefalopatía, de repente con hipoxia cerebral, con enfermedad, con enfermedad psiquiátrica, entre otros, pues, ¿no? Y son tan potentes que lo usan incluso, imagínense, en sala de operaciones para lograr ciertos niveles de depresión. Y acá tenemos de repente pues algunos medicamentos, de repente por cultura, ¿no? De los clásicos tenemos al haloperidol, el droperidol, que son neurolépticos para pacientes de estas características. Y de los nuevos, acá tenemos a la risperidona, ¿no? Hay muchos pacientes con ciertas características de índole psiquiátrico que toman justamente la risperidona por sus casos psiquiátricos de manera especial. Dentro de los RAMS, como todo fármaco de la depresión, la sobresedación, la anorexia, disgenesia, hiperactividad, ¿no? Las precauciones también, son medicamentos que tienen que tener una supervisión, está contraindicado en pacientes que están gestando, lactando por el efecto depresor, ¿no? Los que están en tratamiento se tienen que reducir paulatinamente la dosis. Paciente que se intoxica por neurolépticos tienen que darle su antagónico, que es la benzotropina mesilato, justamente aparte de otras medidas por vía parenteral, ¿no? Y el otro grupo que le indiqué, los anticonvulsivantes, ¿no? Acá sí, justamente tenemos otro tipo de medicamento de interés para nosotros, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque su mecanismo de acción también está involucrado ¿con quién? Con el GABA y el glutamato. Por un lado, el GABA, efecto depresor inhibitorio, por el otro lado el glutamato, efecto estimulante excitatorio. Pues también son fármacos, repito, de vigilancia, de control de uso especializado, pero que pueden tener utilidad para ciertos problemas que pueden producirse, repito, a nivel
de tipo odontológico en la práctica, como son convulsiones, ¿no? O estatus convulsivos. Indicaciones, miren ustedes los anticonvulsivantes, neuralgia, psicosis, encefalopatías y sobre todo síndromes convulsivos o epilepsias, ¿no? Acá hacemos un punto en lo que es convulsiones parciales o convulsiones generales, ¿no? Las ausenciales, el pequeño mal o el petit mal, las tónico-clónicas, el gran mal y las mioclónicas. Entonces, para todos los tratamientos de convulsiones, clásicamente es un anticonvulsivante, ¿no? Pacientes niños, adultos o pacientes que por A o B ha convulsionado por determinado proceso, ¿no? Es un protocolo que lo utilizan bastante en los hospitales, ¿no? El uso de anticonvulsivantes. De los anticonvulsivantes clásicos o de los de acción indirecta, ¿se acuerdan? De las benzodiazepinas. ¿Quién era el que tenía acción anticonvulsivante? El diazepam. El otro, de los barbitúricos, el fenobarbital. Por eso que estos dos, diazepam y fenobarbital, cualquiera de ellos puede acompañar directo para apoyar. Y dentro de los anticonvulsivantes, acá tenemos a uno de los más conocidos, la fenitoína, nombre de marca el Lepamine, ¿no? Que generaba muchos problemas de agrandamiento gingival. Y de los ya anticonvulsivantes un poquito más modernos, tenemos la carbamazepina, la oxicarbamazepina, el ácido valproico, la gabapentina, ¿no? Ya para casos, por ejemplo, como de neuralgias del trigémino, ¿no? Entonces, miren, para casos de neuropatías, para casos, repito, de cuadros o estatus convulsivo, la utilidad de los anticonvulsivantes. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? ¿No? Su nombre lo dice. Una algia, un dolor del trigémino, que puede provocar pues, un dolor irradiado, un síndrome doloroso muy complejo. Por eso que el tratamiento de ellos tiene que ser primeramente evaluado por el profesional y por el odontólogo debidamente capacitado, ¿no? Para ver el tratamiento, ¿no? De repente el tratamiento se le da anticonvulsivantes como la carbamazepina o la oxicarbamazepina, miorelajantes como la orfenadrina o el baclofen y algunos antidepresivos. Casos muy extremos ya el bloqueo del nervio. Es una convulsión, ¿no? Es una descarga, ¿no? De un grupo de neuronas en la corteza cerebral, generando un desbalance de fuerzas excitatorias inhibitorias, que el paciente experimenta, pues, reacciones psicomotoras, sensitivas, de espasmo, de contracción, todo ello. Por eso que hoy en día el tratamiento clásico para una convulsión de cajón es un anticonvulsivante. ¿Quién? La fenitoína, la carbamazepina. En apoyo, en ayuda con quién? Con el fenobarbital o con el diazepam, ¿no? Y obviamente casos muy extremos hacen la recesión del lóbulo temporal, pues, ¿no? Como un tratamiento ya. Dentro de la convulsión estamos hablando de dos entidades, ¿no? De los estados convulsivos estamos hablando, pues, que hay dos condiciones que van a depender del tiempo, ¿no? Estamos hablando de la hablando de un proceso que dura relativamente poco, ya donde hay que tener ciertas medidas de protección, de cuidado, ya que dicen que muchos que el paciente debe realizar que deje que siga la convulsión nada más, ¿no? Protegiendo zonas vitales importantes. El tratamiento, justamente, una posibilidad es el diazepam por vía endovenoso intramuscular, 5 a 10 miligramos, ¿no? Como una aplicación directa, vía endovenosa en ese momento bien complicado, entonces de repente, pues, la ampolla es de 10, de repente media ampolla hasta una ampolla intramuscular en la zona dorsoglútea, para que al menos pues, el paciente ya poco a poco se vaya recuperando. Entonces la crisis epiléptica obedece a un estado convulsivo de corto tiempo. Pero si hablamos de estatus epiléptico, ya estamos hablando de una crisis convulsiva más prolongada, más larga, ya es una emergencia, ¿no? Una emergencia neurológica. El tratamiento acá sí es mucho más especializado, ¿no? La fenitoína como anticonvulsivante por vía endovenosa y en apoyo, en ayuda, ¿quién? El fenobarbital también por vía endovenosa. Y obviamente, pues, el internamiento del paciente en muchos de los casos.
¿no? Entonces miren ustedes, pues, lo referente a estados convulsivos, ¿no? Crisis epiléptica usualmente es un diazepam. Estatus epiléptico ya es un anticonvulsivante con un depresor menor como un barbitúrico, como lo es el fenobarbital. Dentro de las RAMs de los anticonvulsivantes, justamente la depresión, la sobresedación, ¿no? La farmacodependencia, que es una de las características. Mucho cuidado con las precauciones. Por ser fármacodepresor, atraviesa muchas barreras especializadas, hematoencefálica y hematoplacentaria, puede traer consecuencias, ¿no? Y sobre todo, pues, que el paciente que está con anticonvulsivantes, su retiro tiene que ser gradual por el médico. Acá no hay antagonistas, solamente pues medidas, repito, para eliminar el fármaco por hemodiálisis y por otras medidas características, ¿no? Entonces, hemos hecho referencia a los depresores, ¿no? Principalmente me interesa benzodiazepinas y anticonvulsivantes, ¿no? Que son de repente lo de mayor utilidad en nuestra área, en nuestro campo sobre todo, ¿no? Bien, vamos a ver ahora como un complemento lo referente a antidepresivos, ¿no? Si hay depresores, hay antidepresores o antidepresivos, ¿no? Un grupo de medicamentos que justamente tienen las características del tratamiento de desórdenes afectivos como la depresión. Hoy en día, por ejemplo, pues ustedes verán que una de las consecuencias de la COVID es el problema de trastornos psicológicos, pacientes con depresión, la cuarentena, en fin, ¿no? Está que trae muchos problemas de depresión. Entonces, esas características, esos lo está viendo justamente los antidepresivos, no justamente ya el manejo psiquiátrico. En base a que estos medicamentos actúan en base a dos neurotransmisores, la noradrenalina, estimulando, y la serotonina, ¿no? Entonces, estos medicamentos van a regular el estado de alerta, la atención, vigil, el estado afectivo, o sea, para que haya acción psicoestimulante. Medicamentos que tienen una buena absorción por vía oral, vía parenteral, excelente distribución. Mucho cuidado también, porque pueden atravesar las barreras hematoplacentaria, hematoencefálico, ¿no? Miren su metabolismo y miren su excreción. Entonces, justamente, ¿a quiénes les indican antidepresivos? Pacientes con problemas de trastornos del ánimo, pacientes con depresión, pacientes con esquizofrenia, bipolaridad o comportamientos pues atípicos. Y aquí tenemos a los antidepresivos tricíclicos. Aminas secundarias, la nortriptilina, y aminas terciarias, la amitriptilina, ¿no? Entre pues obviamente las clásicas, ¿no? Hay también otros antidepresivos, ¿no? Inhibidores de la MAO, recaptadores de la monoamidas y derivados del litio, ¿no? Obviamente para ya pacientes. Entonces, dentro de las RAMs, la perturbación, la sedación, vértigo, acción anticolinérgica, serostomía, midriasis, retención urinaria, arritmias, ¿no? Disfunción sexual, entre otros. Las precauciones justamente obedecen a problemas hepáticos renales por el uso prolongado, problemas cardiovasculares, y algunos efectos o trastornos, ¿no? Que tienen que ser controlados. Igual también paciente que se intoxica por este tipo de medicamentos, obviamente hay que hacer la hemodiálisis para que se depure más el medicamento de la sangre y pueda ser fácilmente eliminado, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, como principal benzodiazepina, ¿no? Tenemos al diazepam, ya hemos hablado algo de ellos. De los barbitúricos, el fenobarbital, ¿no? El luminal, nombre de marca. Ya hemos hablado también de este barbitúrico. De los neurolépticos, de repente el haloperidol, para el tratamiento que ya se ha indicado. De los anticonvulsivantes, ¿a quién? A la fenitoína, el lepamín, para los casos de convulsiones y algunas neuralgias, ¿no? Entonces, para que vean un representante de cada uno de ellos, para que más o menos vean pues la utilidad, medicación o uso que tiene. ¿Cuál sería el manejo dental en pacientes con fármacos depresores, ¿no? Imagínense que viene un paciente en la práctica dental, está tomando fármacos depresores, sean benzodiazepinas,
anticonvulsivantes, neurolépticos, que pueda ser el caso, ¿no? Entonces hay que hacer una historia general, un control general, ver de repente el problema médico del paciente, ¿no? De poder o no tener este paciente, ¿no? Es un paciente que coopera, no coopera, agresivo, no agresivo, ya quedará a criterio de uno, ¿no? Si es paciente controlado, medicado, y de hecho que si lo va a atender, tiene que tener con un familiar de apoyo, ¿no? Caso clínico, complejo, no complejo, como le digo, pues ya si es complejo, de repente ambiente hospitalario, ¿no? Si es no tan complejo, lo puedes manejar bajo ciertos criterios, pero siempre interconsulta, ¿no? Con su médico para ver qué medicamento está tomando de ellos y qué de repente cuidados o riesgos hay que tenerlos. Valorar también las RAM, las precauciones e interacciones de importancia clínica, es también importante, ¿no? Obviamente que un paciente con problemas o trastorno del sensorio por los medicamentos que tome y por su condición, pues es propenso a caries, enfermedad periodontal, gingival, maloclusión, serostomía. Y si, bueno, a este paciente queremos atenderlo, idealmente sería que sea en horas de la mañana, ¿no? Que se encuentre tranquilo, relajado, ¿no? Y de hecho que las medidas preventivas en estos pacientes que no sean tratamientos muy extensos, muy prolongados, no complejos, no estresantes. Y acá estaría un aspecto importante a considerar. Usar sin anestésicos locales o con anestésicos locales. Si es un procedimiento simple, ¿no? Moderado, o una operatoria simple, una limpieza, un tratamiento protésico y que no requiera anestesia local, no hay ningún problema. Pero para un caso simple moderado que requiera anestésicos locales, que sea un caso no complicado, ¿no? Una operatoria simple, una limpieza, una rehabilitación, cirugía. Pero ¿qué criterios va a conllevar a que uses con anestésicos locales? ¿No? Mucho cuidado. Ya dijimos la semana pasada, la anestésica local tiene un componente importantísimo, que es la epinefrina, que es el agente vasoconstrictor, es un estimulante adrenérgico. En algunos pacientes puede alterarlos, más en esta condición psiquiátrica o con fármacos depresores, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando aplicamos anestésicos en estos pacientes, pequeñas cantidades, con mucho cuidado, despacio, ¿no? Para evitar, pues, alguna estimulación adrenérgica en ellos, ¿no? Entonces, máximo, un cartucho. Un cartucho tiene 1,8 mililitros. O sea, de repente le puedes aplicar un cuarto cartucho, medio cartucho, una cantidad pequeña nada más, de acuerdo al procedimiento, ¿no? Obviamente no se te ocurre hacer una extracción compleja en estos pacientes, ¿no? Porque de repente no sé cómo va a reaccionar. Entonces, ¿qué se sugiere? Lidocaína al 2% con epinefrina, 1 en 100.000 o 1 en 80.000. Para pacientes que tomen benzodiazepinas o barbitúricos. Bien raro que un paciente esté tomando barbitúricos, pero sí puede estar tomando benzodiazepinas. Entonces, se puede colocar lidocaína con epinefrina, ¿no? No pasarte de un cartucho, ¿no? De preferencia, la que tiene 1 en 100.000. En cambio, en pacientes que están tomando depresores mayores como anticonvulsivantes y neurolépticos, de repente en ellos lidocaína, 2%, mepidacaína, pero sin epinefrina. ¿Ya? Mucho cuidado con este detalle. Posteriormente, si requieren alguna medida particular, como un antiinflamatorio, un analgésico, antibióticos, pues ya se tendría que sopesar, repito, esa actividad, se tendría que sopesar, repito, si requiere, ¿no?, alguna medicación posterior, que esa medicación no vaya también a afectar su condición del paciente, ¿no? Y o una interconsulta con el médico especialista también es importante. Entonces, esta evaluación de tratamiento tiene que ser, pues, supervisado, chequeado permanentemente, pues, casos ya muy complejos, como se dice, mejor la derivación del paciente a un ambiente de mejor cuidado o de mayor nivel de seguridad, ¿no?